Bien, buenos días a ustedes que nos están siguiendo por las redes sociales y a ustedes que nos están visitando en esta mañana, a todos ustedes. Yo creí haber visto a alguien que un visitante, alguien que nos está visitando, que viene por primera vez, está allá atrás. Bueno, la hermana Josefina la tiene ahí cautiva. Vamos a dejarla entonces, vamos a dejarla ahí tranquila. Bueno, ¿cuántos de ustedes están haciendo el ayuno de Daniel? Solamente por curiosidad pregunto, ¿no? ¿Cuántos están haciendo? Amén, felicito a los que lo están haciendo. Fíjense que no es tan complicado hacer el ayuno de Daniel cuando hay otras iglesias enteras que están haciendo 21 días seguidos de solo agua. Es tremendo. Y entre esos está mi hijo allá en Houston haciendo también su ayuno de 21 días y eso es tremendo, ¿ok? Algún día nosotros también llegaremos a 7 días sin agua, 14 días sin agua, 21 días sin agua, perdón, con agua solamente. Sin agua, se nos dañan los riñones. Y bueno, algún valiente que se atreverá a hacer 40 días si el Señor lo llama, ¿verdad? Ahora, esas son unciones especiales que vienen del cielo. Eso no solamente es así a pura voluntad. Nosotros hemos aprendido que hay que recibir la unción del cielo para poder ayunar de esa manera. Amén. De acuerdo. Bueno, ya ustedes vieron, ya tienen sus boletines, ya tienen los anuncios de todas las actividades que se están haciendo en esta semana. Así que vamos a recitar el lema y pasamos directamente a la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Nos ponemos de pie y levanten su Biblia en alto, su iPad o donde tengan la palabra del Señor y repitan conmigo: amo esta palabra me sana, me libera, me afirma, es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Perdón. Para reinar con Él, amo esta palabra. Muy bien, siéntense y pueden abrir sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 2, que ese va a ser el texto base que hoy vamos a usar. Acuérdense que estamos en la serie Las Cartas de Juan. Y la semana pasada nosotros vimos que Juan escribió sus cartas a la iglesia en general por dos motivos que son sumamente importantes conocer. La primera era un motivo doctrinal, ¿ok? Para ese momento en que Juan escribe las cartas, Juan es un anciano, probablemente está en Éfeso, es la última década del primer siglo, es decir, los años 90 del primer siglo. Y juntamente con las tres cartas también escribe la carta de Apocalipsis, claro, pero lo escribe desde la isla de Patmos, en donde había sido desterrado por el Imperio Romano. Y ahí es donde recibe la revelación del Apocalipsis, que en realidad se llama el libro de la revelación de Jesucristo, ¿ok? Pero se le llama el Apocalipsis por la finalidad que trae, ¿no? Y el libro Apocalipsis, el nombre Apocalipsis es así como que, quiero decir, es una palabra que sacude, ¿no? El Apocalipsis, el acabose, ¿ok? De todas las cosas. También escribió el Evangelio que lleva su nombre, o sea que todo eso, tanto el Evangelio como las tres cartas, como el libro Apocalipsis, lo escribió a finales de la década del 90. Y la razón por la cual escribe es que la iglesia había permitido que se infiltrasen herejías que negaban la divinidad de Cristo y la eficacia de la muerte en la cruz del Calvario. Porque decían, habían movimientos gnósticos que decían que para alcanzar la salvación, lo único que había era que alcanzar un conocimiento oculto y secreto, ¿verdad? Que tan solo unos pocos podían recibir. Entonces, empezaron a hacer a infiltrar ese tipo de herejía, que lo que traía era confusión y por supuesto que traían condenación, ¿ok? La otra razón por la cual Juan escribe su carta fue de índole relacional. Perdón. Estamos saliendo de esa gripe que nos dio hace como 2 semanas y todavía queda la tosecita allí. Así que disculpen cada rato, ¿ok? Por favor, permítame tomar un poco de agua. Bueno, la segunda razón fue de índole relacional y ese fue el punto en donde hice más énfasis la semana pasada. Porque apenas habían pasado 60 años desde el momento en que el Señor resucita y sube a los cielos. Y ya la iglesia se estaba comenzando a enfriar en su relación con Dios. Y usé como ejemplo para eso a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 del Apocalipsis. Por eso es que le mencioné que fueron escritos todos en el mismo tiempo.
Porque una de las cosas interesantes de Apocalipsis, en el capítulo 2, es que cuando el Señor se le aparece, le empieza a dictar la carta a las 7 iglesias que estaban diseminadas en lo que en ese momento se conocía como Asia Menor, que hoy es la moderna Turquía. Estaba la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de la Odisea, y se me olvidan las otras 3, pero eran siete iglesias y él empieza a dictar cartas. Y la primera carta se dedica a la iglesia de Éfeso. Y si usted lee Apocalipsis 2, usted verá que Éfeso era una iglesia muy bien organizada, sólida, sólida en doctrina, sólida en buenas obras, sólida en muchas cosas. Era una iglesia modelo, pues, por decirlo así, una iglesia admirada. Pero el Señor, luego de alabarla por todo lo bueno que había en ella, le reclama una sola cosa, y es que se había enfriado en su primer amor. ¿Okay? Se había enfriado en su relación para con Él. La Nueva Traducción Viviente lo pone bien duro. Dice, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Te buscan la Reina Valera la Reina Valera le dirá, has dejado tu primer amor. La Nueva Traducción Viviente lo pone más fuerte. Ya no me aman a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. En otras palabras, la iglesia de Éfeso se había abocado a hacer buenas obras. ¿Okay? Se había dedicado a predicar la palabra, a ganar discípulos para Cristo, pero se había olvidado de la relación del Señor al que servían. Y eso pasa mucho en las iglesias de hoy en día. Iglesias fuertes, poderosas, grandes, con muy buena palabra, pero una relación fría con el Señor. ¿Ok? Y la pregunta que flotó entonces en ese momento, el domingo pasado, fue, ¿se puede seguir trabajando arduamente y crecer como iglesia, como congregación, habiéndose enfriado el primer amor? La respuesta es sí. Y a eso se le llama religión. ¿Por qué? Porque le empiezan a prestar más atención a los estatutos, a las ordenanzas que como iglesia tienen, y empiezan entonces a pasar normas. Las mujeres no pueden usar pantalones, la mujer no puede predicar, los hombres no pueden tener barba, y empiezan una cantidad de cosas que no están en la palabra. Se desvían de la doctrina. Empiezan, como decía el Señor a los fariseos, a llamar mandamientos de hombres como si fueran mandamientos del cielo. Caen en esa religión y eso es peligrosísimo. Por lo tanto, nosotros que estamos escuchando estas cosas, haremos bien en revisar constantemente nuestro corazón a ver en qué nivel de comunión está nuestra relación con el Señor. ¿Okay? La comunión que tenemos con Él. Siempre me acuerdo, cuando reviso mi corazón, siempre me viene al recuerdo lo que el Señor dijo en Mateo 7. En Mateo 7:23 dice que en el día del juicio vendrían muchos que le dirán, Señor, Señor, nosotros predicamos la palabra, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre, hicimos sanidades y milagros. Y la respuesta del Señor es, nunca os conocí. Y más duro es lo que sigue, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y eso quiere decir que nosotros podemos caer en el engaño de nuestro propio corazón pensando que estamos haciendo grandes cosas para el Señor, pero estamos lejos del Señor. Podemos caer en el engaño porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Y le voy a decir lo siguiente, su corazón trata de engañarlo a usted mismo, haciéndolo pensar que está bien cuando no lo está. Y el Señor por eso decía, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. El Señor le presta atención a la relación que tenemos con Él. Amén. Esta gente de Mateo 7 son gente que se enfrió. Y ese era el peligro que estaba pasando con la iglesia de Éfeso. Y por eso el Señor le dice, presta atención a eso, porque si no vendré a ti y quitaré tu lámpara en medio de ti. Esas son palabras mayores, ¿ok? Bueno, Juan comienza entonces esa carta, lo que vimos la semana pasada, describiendo lo que yo llamaría un testimonio de vida, ¿ok? En otras palabras, testifica haber conocido al Señor antes y después, ¿ok? En la carne y en gloria, ¿ok? Lo conoció como hombre, anduvo con Él y lo conoció después resucitado también. Y entonces escribe en el primer versículo del capítulo 1 que lo que oyó, lo que vio con sus ojos, lo que contempló y lo que palpó con sus manos tocante al verbo de vida,
eso nos anuncia. Eso era Juan 1, 1 y 2, Harrison. Entonces, cuando llega al versículo 3, dice que todo lo que vio, que todo lo que oyó, nos anuncia para que nosotros también podamos entonces tener comunión con ellos. Comunión que es verdaderamente con el Padre y con el Hijo del Señor Jesucristo. Y comunión, lo vimos también la semana pasada, es koinonia y significa participar de, ser parte de, ¿okay? Tener una estrecha relación, tener intimidad. ¿Okay? Es tener confianza, una confianza que no avergüenza, es tener, tener confianza basada en la intimidad que se tiene con un grupo o con personas. Y el problema de la iglesia de Éfeso fue que había dejado esa koinonía con el Señor. Se había abocado a las buenas obras, dejando de lado esa intimidad que Dios anhela. ¿Sabe que Dios nos anhela celosamente, verdad? Él desea esa comunión con nosotros, lo dice su palabra. Él anhela celosamente esa comunión con nosotros. Y entonces al Éfeso dedicarse a las obras que supuestamente tiene que hacer toda iglesia. Salir a evangelizar, salir a discipular, salir a vestir a los desnudos, dar de comer a los enfermos, visitar los hospitales, hacer todas esas cosas. En medio de todas esas cosas, dejó de lado la intimidad con Dios. Y por supuesto, bajó el nivel de la revelación del Espíritu. ¿Ok? Bajó el nivel de su revelación al nivel de las obras de la carne. Y con eso abrió puertas para que toda clase de males penetrara en la iglesia. Y cuando digo males, me refiero a la rigidez de la ley que da lugar a las falsas doctrinas que centraban la salvación en las buenas obras. Ahora, ¿por qué pasa eso? Pues por las decisiones que toma la gente. ¿Okay? Deciden enfocarse en los afanes de la vida, en pasarla bien, en vivir mejor, y haciendo eso bajan la mirada. Ya no la tienen puesta en las verdades del cielo, sino que la tienen en las realidades de la tierra. Y esos afanes los distraen, no les deja profundizar con la palabra, y sin darse cuenta entonces se van secando. Y eso que les estoy diciendo no es nada nuevo. Si ustedes buscan la palabra, en las parábolas, verá que el Señor habla de eso. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, que dice que la semilla, el sembrador es el Señor y la semilla que lanza es la palabra. Pero hay veces que la palabra no cae en buena tierra, sino que cae entre espinos y abrojos. Y en ese punto en particular dice, esos son espinos y abrojos, son los afanes de la vida que ahogan la palabra y no da el fruto. Y eso es lo que vemos que está pasando hoy en día a nivel de congregaciones enteras, ¿ok? Y a nivel de personas, obviamente. Congregaciones que se están enfriando, congregaciones que están perdiendo membresías. Iglesias fundamentalistas, como que le llaman aquí en Estados Unidos, las iglesias fundamentales tradicionales, están perdiendo bastante membresía. ¿Por qué? Porque esa pasión por la presencia del Señor se va diluyendo. Se va diluyendo. Vamos a Hebreos 6. Hebreos 6, del 1 al 3, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Así que, ahora, le está hablando supuestamente a creyentes maduros, ¿no? Y empieza diciendo, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. ¿Qué dice ahí? Enseñanzas elementales. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de malas obras, pero malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. ¿Qué comienza diciendo allí? Debemos dejar ya las enseñanzas elementales. Pero fíjense que dice que esas enseñanzas elementales acerca de Cristo son muy importantes, porque ese es el fundamento, ese es, por decirlo así, el nivel 1 de nuestra salvación. Lo triste es que muchos se quedan en el nivel 1 y de ahí no pasan, no avanzan. Y eso porque no tienen la comunión con Dios que es necesaria para avanzar. Mire, en lo íntimo y en lo secreto, dice la palabra, es que Dios revela su sabiduría, revela su secreto, da su revelación en lo íntimo y en lo secreto. Aquí puede venir el mejor predicador del mundo y soltarles palabras y ustedes se dan contentos porque creen que escucharon algo buenísimo,
pero mañana se olvidaron de todo lo que escucharon. ¿Por qué? Porque no tienen intimidad profunda con el Señor. Entonces la palabra les pasa por encima y no da el fruto necesario, ¿ok? Entonces enseñanzas elementales es ese primer nivel de la vida en Cristo que tenemos que tener y por el cual todos tenemos que pasar para poder entonces avanzar a un mayor nivel de conocimiento e intimidad con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿ok? ¿Por qué se quedan entonces en ese primer nivel? Porque escogen poner la mirada en las cosas de este mundo en lugar de poner la mirada en las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Dice Pablo en Colosenses 3, hablando de eso, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, es un verbo en imperativo, ¿ok? Es una orden, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y entonces en el versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Yo creo que si el Señor nos pusiera una pantalla grandísima y nos enseñara cómo estamos caminando, ¿ok? Nos veríamos mirando así, caminando y mirando hacia abajo. Y no una señal de humildad, sino que estamos viendo en las cosas de la tierra cuando el Señor dice que pongamos la mirada en las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque los afanes de este mundo nos tienen cautivos en muchos grados, ¿ok? Entonces, cuando uno pone la mirada en las cosas de arriba, uno se da cuenta de que está puesto en este mundo para legislar en el Espíritu sobre las cosas de la tierra. Y eso es, mis hermanos, el segundo nivel, gobernar. Cuando decimos, hágase tu voluntad, lo que estamos diciendo es, Señor, en tu nombre hacemos que las cosas se sujeten a ti. Gobernamos como iglesia. Aquí hemos hablado mucho de eso. Como iglesia somos la asamblea legislativa del Señor en un lugar específico y tenemos la autoridad dada por el cielo para legislar en su nombre, en el Espíritu. Y lo que obtenemos en el Espíritu se manifiesta en lo natural. Amén. Cuando nosotros atamos el mover de las tinieblas en el Espíritu, en la tierra se manifiesta salvación, sanidad, liberación, prosperidad, cualquier cosa buena que Dios tiene para nosotros. Amén. Pero tenemos que subir de ese primer nivel de lo elemental para poder entender lo que el Señor quiere en el Espíritu. Y muchos de ustedes se sorprenderán de ver cómo el Señor a través de sus bocas saca decretos. Y no son decretos por decretar, no es una moda, sino que sale del Espíritu con autoridad. Amén. Sí, yo sé que mucha gente decreta, pero de verdad viene con el peso que tiene que llevar. Hacemos caso entonces a la exhortación del apóstol que fue arrebatado al tercer cielo y nos está diciendo, miren, yo vi cosas que, wow, la iglesia legisla. ¿Ok? Pero no hacemos caso, andamos mirando qué vestiré hoy, qué comeré hoy, qué vestiré mañana, qué comeré mañana. Esas son las prioridades que establece la gente. Le prestan más atención a lo que necesito hoy que a lo que Dios tiene para nosotros guardado. Y llaman a eso confiar en Dios. Yo confío en Dios, pero tienen 2 y 3 trabajos. Porque están afanados en obtener no sé qué cosa. Y entonces cada vez que el Señor hace una convocación como congregación porque quiere revelarse en nosotros, manifestarnos algo, salen con cualquier cantidad de excusas. En realidad no saben lo que es confiar en Dios, ¿saben? En estos días mi esposa y yo recordábamos años atrás cómo Dios nos proveía todo lo que necesitábamos. ¿Teníamos lujos? No teníamos lujo, pero en nuestra despensa nunca le faltó nada. Nuestros hijos nunca les faltó vestido ni ropa. ¿Okay? Siempre había, nunca faltaba. Y nos daba para repartir. Esos eran tiempos muy buenos ministerialmente hablando. Claro que en esos tiempos éramos unos jóvenes. Mi esposa tendría 20 y algo de años y yo tendría 30 y algo de años, porque soy como 8 años mayor que ella. Y entonces teníamos esa fuerza, ¿verdad?, para hacer y mover. Y a pesar de que nuestros hijos tenían 3 y 4 años, pues ahí andábamos y Dios daba. Un día dije, Señor, estoy cansado de caminar bajo este sol tan caliente, dame un carro. Y me dio un autobús de 65 puestos. Eso fue tremendo. Manejamos ese autobús, ¿verdad?, por allá por todo el Valle de la Pascua. Eso era tremendo, cómo hacíamos eso.
Y ya les conté el testimonio de que un día estaba comiendo el último arrocito con lentejas que quedaba ese día y la mañana siguiente salíamos para un retiro de ayuno y mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo y le dijimos, Señor, nuestra próxima comida completa que sea un pescado frito con papa. Cuando llegamos esa noche del campamento, nos tocan la puerta. Y hermano Mario, era la vecina. Dice, mire, por aquí pasó la hermana tal, pero ustedes ya se habían ido y me pidió que por favor les entregara esto y lo tenía que guardar en la nevera. Ay, muchas gracias, hermana. Cuando lo llevo para adentro, lo abro en un pescado de este tamaño. Dios sabe responder. ¿Okay? Entonces hoy en día tenemos dinero en el banco, tenemos 2 carros, tenemos tremenda casa. ¿Saben qué? Cónchale, ya no dependemos tanto como antes. Esa es una realidad que uno tiene que poner en chequeo. Señor, tú me has bendecido con todo esto. ¿Dónde está mi nivel de dependencia de ti? Mirémonos en el espejo de la palabra. Juzguémonos nosotros mismos. Más vale que nosotros mismos nos juzguemos a que seamos juzgados por otros, ¿sabes? ¿Okay? ¿En dónde ponen sus máximos esfuerzos? ¿En dónde... ¿Qué es lo primero que viene al pensamiento cuando abren los ojos? ¿Qué es lo último que está en su pensamiento cuando cierran los ojos a dormir? Le voy a decir lo de muchos. Lo primero es, me tengo que levantar a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y en el transcurso del día, Señor, gracias. Y antes de dormir, se acuestan. Déjame acostarme temprano porque mañana ya tengo la ropa lista, tengo la ropa planchada, ya tengo el lunch preparado, tal y qué sé yo. Buenas noches, Señor. Y llaman a eso confiar en Dios. No estoy señalando a nadie aquí, por favor. Yo no sé cómo hacen ustedes eso. ¿Okay? Y no es mi labor señalar a nadie ni juzgar a nadie. Pero pecaría delante del Señor si no le pongo el punto a las íes cuando hablamos de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al Señor realmente le interesa una relación personal y profunda con cada uno de nosotros. Yo les preguntaría, no me tienen que responder, pero yo les preguntaría, ¿realmente pasan una hora en oración con el Señor? ¿Realmente lo hacen? ¿Realmente oran, como dice la palabra, sin cesar? ¿Están constantemente con la mente puesta en el cielo mientras están haciendo las cosas que tienen que hacer? No me conteste, por favor, ¿ok? Esta es una pregunta para usted mismo respondérsela. Y si lo hacen, ¿cuánto hablan y cuánto oyen? Les doy un secreto. Comunión con Dios es más escuchar que hablar. Hay gente que habla y habla y habla, Señor esto y Señor aquí, siempre allá, siempre allá. Pero no sean el momento de, perdón Señor, habla tú, tu siervo oye. Eso no es oración, ¿ok? Oración trata más de escuchar que de hablar. Pero la gente saca una lista de peticiones interminables. Y cuando ya el Señor está listo para responder, dicen amén, gracias, y se van. Y el Señor se queda. Y un adorador, somos una iglesia de adoradores. Esta mañana la hermana decía, porque adoramos en espíritu y en verdad. Bueno, un adorador sabe lo que quiere su Señor. Un verdadero adorador sabe lo que quiere su Señor. En la iglesia de hoy, llamarse adorador se ha confinado solamente a la parte artística de la iglesia, a la parte musical, a los que cantan y a los que tocan, y eso es un gravísimo error. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que el Padre buscaba verdaderos adoradores que la adoraran en espíritu y en verdad, nunca mencionó instrumentos, ni estandartes, ni banderines, ni danzarines. Nunca mencionó nada de eso. Así que para el Señor no es importante que tú sepas cantar o no, que tengas oído musical o no, que sepas tocar un instrumento o no. Eso no es lo que es importante para el Señor. Para el Señor lo que es importante es que oigas su voz y le obedezcas. ¿Okay? Cuando el Señor, entonces, ¿qué quiere decir entonces adorar en espíritu y en verdad? Gracias por preguntar, ya se lo voy a explicar. Adorar en espíritu se refiere a 2 cosas. Cuando el Señor dice, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu. Lo primero que se refiere al espíritu renacido en nosotros. En otras palabras, para ser un adorador usted tiene que haber nacido de nuevo. Y por supuesto que no es una actividad entonces puramente almática.
Participa, sí, porque uno adora, porque toma la decisión y eso nace del alma de uno. Pero la adoración tiene que ser en el espíritu, no en el alma. El alma participa, pero no es todo. Hay gente que es puramente alma cuando hacen sus cosas para adorar al Señor. Pero la adoración es primaria y principalmente en espíritu. Y como les dije, para tener la comunión con el Padre es necesario haber nacido de nuevo. En 1 Juan 1:4, que es lo que estamos viendo, Juan escribió, porque nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y eso solo se logra en el Espíritu. Es una relación de espíritu a espíritu, no de alma a espíritu. ¿Ok? Esa comunión no se puede establecer a menos que tú hayas declarado a Jesucristo como el Señor de tu vida. Solamente entonces podrás tener comunión con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, porque habrás nacido de nuevo. Amén. Acuérdense que carne y sangre no entra al reino, es el Espíritu. ¿Okay? Así que adorar en espíritu es un acto de intimidad. Y si esa intimidad no está presente, entonces no es realmente un acto de oración. Es meramente un ritual. Y cuando habla el Señor de adorar en verdad, implica adorar conforme a las verdades reveladas en la palabra, en la Escritura. Y toda Escritura apunta a una sola persona. Y ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Eso fue lo que el Señor le dijo a los discípulos que iban camino de Maús cuando se les presentó y no lo reconocieron. ¿Okay? Y les dijo, ahí en Lucas 24:27, les dijo que escudriñaran las Escrituras para que vieran que todo se trataba de Él. Y comenzando, dice ahí en Lucas 24:27, por Moisés y por todos los profetas les declaró todo lo que estaba escrito acerca de Él. Por lo tanto, nuestra adoración tiene que ser auténtica, tiene que ser genuina y debe estar alineada a lo que el Espíritu nos guía a hacer y no dependiente de rituales externos, como lo dice Hebreos 9. ¿Ok? ¿De acuerdo? Toda adoración verdadera comienza con una relación profunda con el Rey. Ahora, fíjense cuánta atención le presta el Señor a estas cosas. Esto lo he mencionado antes, que en 1 Samuel 15:22 el Señor corrigió a Saúl cuando le dijo que él no se complacía en los holocaustos y sacrificios presentados. Es decir, el Señor no se complacía en los rituales de adoración que se hacían, sino que le obedecieran. ¿Okay? Ahí lo tienen en la pantalla, 1 Samuel 15:22, Biblia textual. Se complace Jehová en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Jehová. He aquí, obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención es mejor que la grosura de carnero. En otras palabras, Dios no le importa si cantas bonito o feo, si sabes tocar o no. Dios le interesa es que adores en espíritu y en verdad cuando escuchas su voz y le obedeces. Ok, esto es un repaso nada más, ¿verdad? Y un complemento también porque le añadí varias cosas que me faltó decirles la semana pasada. Vamos entonces ahora sí al texto base de hoy, que es 1 de Juan capítulo 2, versos del 1 al 6. Se los voy a leer en la Biblia textual por una palabra que utilizan allí que necesito compartírsela, ¿verdad? Verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, parácletos tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, en el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Acabo de pronunciar dos palabras que nos vamos a fijar, ¿verdad? Una es el parácletos y la otra es la palabra propiciación, ¿ok? Verso 3. Y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Y esto es tan importante. Usted puede decir que conoce al Señor cuando anda en desobediencia. Si usted hace eso, el Señor lo llama mentiroso. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Ok? El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que obedece a su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto pues sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que en el versículo 1 Juan nos dice que nos escribe estas cosas ¿para qué? Para que no pequemos. ¿Ok?
Tal vez usted no se haya dado cuenta de lo nocivo que es ese pensamiento que nos han sembrado diciendo, y que siempre lo sacamos como excusa, bueno, es que soy humano. Miren, eso es cierto. Pero la otra parte es también más importante que soy humano. Es el que tengo el Espíritu de Dios morando en mí. Y por lo tanto, eso me hace más que vencedor sobre todas las debilidades humanas que yo pueda tener. ¿Okay? Más que vencedor no solamente se refiere a echar fuera demonios y a cosas de ese estilo. No, más que vencedor quiere decir que soy más que vencedor sobre mis propios deseos carnales. Que soy más que vencedor sobre mi naturaleza rebelde que busca hacer mi voluntad y no la del Señor. Eso es lo que quiere decir que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, que es Cristo Jesús. ¿Ok? Y entonces cada vez que pasa algo, bueno, es que soy humano, ¿qué le voy a hacer? Después me arrepiento. Eso es tan nocivo. Es una mentira que nos han sembrado y que nos han plantado en la mente. ¿Ok? Es cierto, no lo niego, es cierto que estamos enfrascados en una lucha diaria contra el pecado que habita en la carne. Pero también es cierto que tenemos al Espíritu Santo. Amén. Y tener al Espíritu Santo es tener el poder para vencer al pecado en la carne. El problema está que en vez de acudir al trono de la gracia del Señor, en donde podemos obtener el oportuno socorro para cualquier circunstancia de esa, creamos una excusa, creamos una mentira, nos creemos esa mentira y en consecuencia nos atamos a esa misma mentira y la conducta pecaminosa se vuelve repetitiva. Y lo triste de eso es que esa conducta que se vuelve repetitiva llega a un punto en donde uno se hace, ¿cómo se llama? Insensible a esa situación de pecado. Y escúcheme bien, el pecado repetitivo es una puerta abierta a la condenación, ¿oyó? Usted puede haber confesado a Jesucristo 1567 veces y media. Pero usted está en un pecado repetitivo. Eso es una puerta abierta a la condenación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que le prestamos atención a los pecados más escandalosos como el adulterio, el alcohol, las drogas, robo, asesinato. Y no nos damos cuenta. Porque la mayoría de nosotros no caemos en eso. Pero no nos damos cuenta de que la envidia, el chisme, tener contiendas con un hermano, un desacuerdo que rompe con la comunión con los hermanos, también es pecado delante del Señor. Porque constantemente estamos quebrantando el segundo mandamiento de más importancia que tenemos. ¿Cuál es el primer mandamiento más importante? Lo dijo el Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, tu mente, toda tu fuerza. Y el segundo, dijo el Señor, es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12. Marcos 12:31, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces cuando guardamos resentimiento en nuestro corazón con nuestro hermano, Juan nos llama homicidas. No saco el versículo hoy, pero está ahí en la carta, dice, el que odia a su hermano es un homicida. ¿Cuántos homicidas hay aquí? No, levanten la mano. Por favor. No quiero llamar al alguacil del cielo para que se lo lleve. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando hablamos mal de las personas que han sido puestas en autoridad por el Señor? ¿Qué pasa cuando osamos abrir la boca criticando a la gente que Dios ha puesto en lugares de autoridad? Les voy a decir lo que sucede. Estamos criticando al Señor que los llamó. Eso es así. Pero nosotros le damos rienda suelta a la lengua para criticar a Raimundo y todo el mundo, a Vicente y a toda la gente. ¿Y cómo les criticamos? Y todo porque no estamos de acuerdo ni cómo visten, ni cómo hablan, ni lo que enseñan. Oye, pero el Señor que lo puso ahí se supone que es tu Señor. Y si tú criticas al Señor que puso, si tú criticas al que Dios puso ahí, estás criticando directamente al que el Señor puso. Perdón, estás criticando directamente al Señor que puso a esa persona allí. ¿Qué pasa cuando encubiertamente contradices las enseñanzas reveladas por el Espíritu y que están afirmadas en la palabra? Sencillamente porque tu mente religiosa no quiere romper con una tradición. Miren, criticamos al que Dios puso, criticamos a Dios mismo. Y por eso Miriam
o María, depende de la versión que ustedes tengan, la hermana de Moisés, le dio una lepra, ¿saben? Léanlo en Éxodo. Ella se atrevió a criticar a Moisés, a quien Dios ungió para esa labor, y que dice la palabra que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Y lo que le pasó fue que le reventó una lepra. Y si no fuera por la intercesión de Moisés y de Aarón, se hubiera quedado leprosa. Pero el Señor dijo que salga 7 días del campamento y después regrese y aprenda la lección. Cuidado, cuidado con esos pequeños detalles. Hay gente en el cuerpo de Cristo, en las iglesias, que no levantan cabeza, sea en su salud o en su economía o en sus relaciones personales, porque no saben distinguir una cosa de otra y abren la boca para criticar al hermano. A veces ni siquiera, a veces lo señalan con el dedo acusador. No estoy hablando solamente del que está en autoridad, estoy hablando del que se sienta a tu lado. Y lo están criticando por su espalda sin saber realmente qué es lo que está sucediendo ahí dentro. Por fuera juzgan las cosas y no saben ni la mitad de la verdad de las cosas que suceden. ¿Y saben qué pasa? En la corte del cielo el diablo los tiene acusados. Mira lo que están haciendo. No les puedes dar las bendiciones que te están pidiendo. Sus bendiciones tienen que ser retenidas porque no se han arrepentido, critican a su hermano, odian a su hermano, tienen contienda y división con sus hermanos. Y no se dan cuenta de eso. Y resulta que es que para el latino cultural, bueno, yo no sé si para el latino solamente y los gringos también, pero ¿cuántas veces no nos abrimos la boca es para criticar y juzgar situaciones que no tenemos parte de ello? Y eso es normal en nuestra cultura. Usted va a casa a la vecina a pedir un vasito de agua y tarda 3 horas porque empezaron a rebanar a todo el mundo. Se ríen. Ustedes saben que es verdad. Esa es una de las cosas que yo admiro en mi hermano Gadiel. Mi hermano Gadiel no admite crítica de nadie. Soy testigo de eso. Claro que después en el baño se la pasa maldiciendo. No, mentira, no lo hace. Él no hace eso. Él no hace eso. Pero soy testigo de que él no admite críticas de nadie. ¿Ok? Pero la esposa no aprende. Cuidado, hermanitos, con esos pequeños detalles. Es lo que Cantares 2:1 llama las pequeñas zorras que echan a perder los viñedos. Esas son las pequeñas cosas que tenemos que cuidar. Tal vez usted no tenga que cuidarse de matar a una persona porque usted nunca va a caer en eso, ¿verdad? Pero ¿cómo lo matan con las palabras? Ahora, dejando eso de lado, miren lo que escribe Juan cuando escribe en el verso 1, ¿okay? Que leímos hace un momentito. Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, paráclitos tenemos, ¿verdad?, ante el Padre. Cuando Juan habla del paráclitos, es porque sabe que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa con la cual tenemos que luchar todos los días. Y eso haremos hasta que el Señor llegue por nosotros, amén. Sea que sea en el arrebatamiento, sea porque ya terminó nuestro ciclo aquí en la tierra y dice, vámonos, empaca y vámonos. Bueno, empaca no, ¿qué te vas a llevar de aquí? Es igual que aquel hombre que vinieron los ángeles a buscarlo para llevarlo al cielo y él se quería llevar una maleta full de oro y los ángeles no entendían por qué y se miraron el uno al otro, pero ¿por qué este se quiere llevar una maleta llena de calle? ¿Ven que el cielo son calles de oro? Y se quería llevar una maleta de oro, no entendíamos. Ok. No vale decir es que soy débil. No. Dice Hebreos 12:4, tenemos que luchar hasta la sangre, si es necesario, con nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y eso fue lo mismo que expuso Pablo en Romanos 7:15 y 17 cuando dijo, ponlo en pantalla, porque lo que hago no lo entiendo, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Oye, eso teológicamente es correcto, es una verdad, pero también es una tremenda excusa que a veces usamos para justificarnos nosotros en momentos dados. Lo que pasa es que no leemos el final de toda esa disertación, que es el verso
capítulo 7, verso 50 y algo, no, verso 24, que dice, gracias, en mis 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. O sea que no hay excusa. No hay excusa. ¿Tenemos la lucha? Sí. Pero gracias a Dios por Jesucristo que nos ha liberado de ese cuerpo de pecado. También Juan nos da en ese capítulo la mejor noticia que podemos oír cuando dice que si pecamos, parácletos tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Y parácletos es la palabra griega de donde nosotros sacamos abogados. ¿Ok? También consolador. Aparece parácletos en su forma griega, aparece solamente 5 veces en todo el Nuevo Testamento. 4 en el Evangelio de Juan. En otras palabras, Juan es el único que usa esa palabra, pero cuando lo usa en el Evangelio, lo usa para señalar al Espíritu Santo. Es el Señor hablando cuando dice, cuando yo me vaya, el Señor le enviará el Consolador. Eso es parácletos, así como se traduce. Pero en primera de Juan 2:1, parácletos se refiere a la palabra abogado. Abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo. ¿Ok? Entonces, aquí exclusivamente es el Señor Jesucristo. Y parácletos es una palabra compuesta. La primera parte, parácletos. Para significa de cerca y kaleo significa, que es la segunda palabra, significa hacer un llamado. Es decir, ven, ¿ok? Ven y está cerca conmigo. Entonces, un parácleto es un abogado legalmente establecido que hace una defensa eficaz de nosotros porque está suficientemente cerca de la situación que estamos atravesando, lo conoce bien y entonces viene a nuestro lado como nuestro ayudador y abogado. ¿Okay? Eso es lo que es parácletos. Y en este caso se refiere al Señor Jesucristo en 1 Juan capítulo 2. ¿Ok? El Señor Jesucristo siempre está con nosotros. Él lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y está listo para defendernos en nuestro momento de necesidad. Ahora, usted lo sabe, yo lo sé, todos somos culpables de pecado. ¿Sí? Todos somos culpables. El problema es que cuando cometemos el pecado y nos damos cuenta de ello, nos da tanta vergüenza que en vez de correr inmediatamente a pedir perdón y buscar que nuestro abogado nos defienda, dejamos pasar las horas, los días, las semanas, los meses, porque inconscientemente pensamos que mientras más pasa el tiempo, Dios se va a olvidar de eso. Dios no sufre de Alzheimer, mi hermano. Entonces, a quienes se les olvida es a uno, Dios no, eso está ahí, y tampoco el diablo se olvida, y entonces está allí en la corte del cielo, martillando, no puedes bendecirlo. Mira, está en pecado. Mira ese pecado, no lo ha confesado. Allí está y nos está dando. Entonces, cuando nosotros nos metemos en comunión con Dios, Señor, ¿por qué me está pasando? ¿Qué es lo que el Señor revela? Y el Señor te dice, es que pecaste. ¿Cuándo pequé? ¿Te acuerdas aquel día que hiciste esto y esto y esto? Nunca viniste a mí para pedirme perdón y pedir que yo intercediera por ti. Ay, Señor, perdón. Eso fue lo que hizo David. El hombre cuyo corazón era conforme a Dios. ¿Qué hizo? Cometió adulterio y asesinato. Y cayó la boca. Y pasó el tiempo. Y él dice Salmo 50 y Salmo 51, que mientras cayó, sus huesos se secaron. No tenía vida. Hasta que Dios se apiadó de él y le mandó al profeta Natán. Y Natán le dice, pecaste. Es cierto. Pequé, Señor, no me quites tu Santo Espíritu, no me quites la unción, perdóname, Señor Dios, me arrepiento. Y Dios dijo, no morirás. Ese es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, si tú vas y sabes que estás siendo oprimido por algo que tú hiciste y que no has confesado, cuando lo confiesas, el diablo dice, no lo puedes perdonar porque pecó. Tú dices, mi abogado defensor, Jesucristo, y Jesucristo sencillamente se para y dice, mira mis manos, mira mi costado, mira mis pies, mira las cicatrices de las espinas, Señor. Yo pagué por él. Y el Padre levanta el brazo y dice, absuelto.
Así que tenemos el mejor abogado de todos. Pero para alcanzar esa posición, tuvo que pagar con su propia vida para poder representarnos efectivamente ante el Padre. A nosotros no nos cuesta nada. En cambio, le costó todo. Nunca ha perdido un caso el Señor. Cumplió perfectamente con la ley en su vida y también en su muerte. Y tiene la capacidad de representarnos poderosamente por el poder de su resurrección. Venció al pecado, venció a la muerte. Ahora, el que Jesús nos represente quiere decir que ninguno de nosotros es inocente. Como dice Romanos 3:23, todos hemos pecado y todos caímos en la gloria de Dios. Pero cuando se presenta nuestro Paráclito, nuestro abogado defensor, somos restituidos a la gloria. Y si ustedes se fijan en eso y se dan cuenta, en nuestro Señor Jesucristo nunca ha tenido un cliente inocente. Todos somos culpables. Y ruega al juez, no basado en nuestras propias obras, sino en lo que Él hizo por nosotros. Y eso nos lleva a la segunda palabra. ¿Se acuerdan cuál fue la palabra? Que les dije que prestaran atención. Propiciación. Propiciación. Paráclitos es la primera propiciación. ¿Ok? Juan lo usa no solamente allí, sino también en Juan 4:10. Pero dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera la propiciación por nuestros pecados. Una palabra grandota, propiciación. Fíjate que Carla ni siquiera lo pudo pronunciar. Ella, ahí se quedó. Propiciación, mi amor. ¿Okay? Y esa palabra solamente aparece 4 veces en las Escrituras. 2 veces aquí en Primera de Juan, una vez en Romanos 3 y otra en Hebreo 2. Y Juan utiliza esta palabra por las enormes implicaciones que tiene en nuestra vida. Proviene del griego hilasterion, que a su vez proviene de otra palabra que es hilasmos y se refiere exclusivamente, presta atención, se refiere exclusivamente a la obra de Dios, no al del hombre. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando habla de la propiciación, habla exclusivamente de la obra de Dios. ¿Por qué? Bueno, está escrito en Romanos 8:8. Carne y sangre no pueden agradar a Dios. Las obras de la carne no agradan a Dios. Lo que quiere decir que somos incapaces de satisfacer la justicia que Dios demanda de nosotros. Así que el único sacrificio aceptable es el que Dios hace por sí mismo. Y lo hace por nosotros, ¿ok? Y propiciación entonces encierra la idea de expiar o pagar por el pecado. ¿Saben qué? En estos días estaba leyendo un libro que se llama El Código del Mesías, The Messiah Code. Y allí el autor, que es un hispano, da a conocer unas cosas que yo no las había hecho. Es un experto en investigación y todo ese tipo de cosas. Es creyente, obviamente. Pero él dice algo que yo no había caído en cuenta, ¿no? Porque no lo sabía realmente. Sí he dicho que el pueblo judío, desde el año 70 de nuestra era cristiana, no ha tenido perdón como pueblo porque no hay templo. Eso sí lo había dicho, ¿se acuerdan? No sé si se acordarán. Pero desde el año 70 de nuestra era, ¿eso qué quiere decir? 1900, Gadiel, tú que sumas bien, 1950 años, 54 años, 1954 años, el pueblo judío no ha tenido perdón. ¿Por qué? Porque ellos están bajo la ley, no bajo la gracia. Y entonces él dice unas cosas tremendas. Él decía que, por ejemplo, cada Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote entraba al templo para derramar la sangre de la víctima sobre el propiciatorio, lo que llaman la silla o el asiento de la misericordia, había 2 hilos, una roja y otra blanca. Y cuando el sacerdote derramaba la sangre, resulta que el hilo rojo, o un listón rojo, se volvía blanco como evidencia de que el pueblo había sido perdonado. Era algo sobrenatural. Y entonces el sacerdote salía con los 2 hilachos blancos. ¿Okay? Pero él dice que a partir del año en que murió el Señor Jesús, pasaron 2 cosas sobrenaturales. La primera fue que el último año en que el hilacho se volvió blanco fue el año en que murió el Señor. A partir de ahí, nunca más el hilacho rojo se volvió blanco. Y segundo,
que las puertas que daban al atrio exterior del templo y al lugar santísimo, que eran unas puertas inmensas, pesadas, que requerían la ayuda de varios hombres fuertes de ambos lados para abrir la puerta, se abría sola. Se abría sola la puerta. ¿Qué fue lo que pasó el día que murió nuestro Señor? El velo del templo se rasgó. Y nosotros sabemos, lo que hemos leído en la palabra, que eso quiere decir que ya hay libertad para entrar al lugar santísimo. Pero la evidencia de eso era que las puertas que daban acceso a ese lugar se abrían solas. Y tenían que volver a hacer, y se volvían a abrir solas. ¿Sí? Eso está en los escritos de los sacerdotes. No me acuerdo cómo se llaman. No es la Torá, los Ketubim, así se llama. En el Ketubim, y es histórico, es como una crónica que llevan los sacerdotes, ¿verdad? Y decía que en el año, no lo dice en el año que murió el Señor, sino que en el año tal el año, el que fuera, esas cosas sucedieron. Nunca más el hilo se volvió blanco, el hilo rojo se volvió blanco. Y para cerrar la puerta, por eso es que después la sellaron, porque se abría sola la puerta, se abría sola la puerta. Tremendo. Eso es tremendo. A Dios gracias, nosotros no tenemos que esperar eso, porque nuestro Yom Kippur fue una sola vez y para siempre. Fue el pago que hizo el Señor Jesucristo para nosotros. Y entonces, la gran diferencia también que había ahí es que el sacrificio de la víctima, eso era temporal, era de año a año. Con Jesucristo es una vez y para siempre. Él es la propiciación perfecta. Porque al ofrecer su vida y ofrecer su sangre, cumplió completamente con aquellos sacrificios antiguos que solo simbolizaban ese perdón temporal. En el cielo, el Señor Jesús se presentó con su propia sangre ante el Padre y nos garantiza entonces salvación plena y eterna. Ahora, cuando ponemos nuestra fe en Él, nuestros pecados quedan completamente cubiertos y pagados de una vez y para siempre. Eso lo dice 1 Juan 4:10, ya que Él se convierte en nuestro abogado defensor, nuestro paracleto ante el Padre. Y como ya les dije, cada vez que se levanta Juan a defenderte ante el Padre, el Señor Jesús no habla palabras, sino nada muestra. Las manos, el costado, los pies. Y el Padre lo único que hace, absuelto, perdonado, como que si nunca hubiera pecado. Te usé como un ejemplo nada más, eso es para todos nosotros, ¿ok? Pero para disfrutar ese acceso al cielo es necesario aceptar ese sacrificio, ¿ok? Así que escribe Juan que nuestra comunión es verdadera con el Padre y el Hijo. Pregunto retóricamente, ¿qué darías por tener esa verdadera comunión? ¿Okay? En Filipenses 3:10, Pablo escribe lo siguiente. Dice que todo lo que él tenía, todo lo que él consideraba valioso, todos los logros que él había tenido, los consideraba como basura a fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Por qué en su muerte? Porque el que muere en Cristo, resucita en Cristo. Amén. Hay un autor, un teólogo, él falleció hace poco, pero ya anciano, falleció en el 2020, de nombre J.I. Packer, un inglés, autor de muchos libros, entre ellos un libro que se llama Conociendo a Dios. Y en ese libro él escribe las siguientes preguntas. Dice, ¿para qué fuimos creados? Y la respuesta que da es, para conocer a Dios. En otras palabras, si usted no sabe para qué fue creado, aquí tiene la respuesta. Fue creado para conocer a Dios. Hace otra pregunta y dice, ¿qué objetivo deberíamos tener en la vida? Respuesta, conocer a Dios. ¿Cuál es su primer meta? Conocer a Dios. ¿Para qué fue creado? Para conocer a Dios. Su primera meta debería ser entonces conocer a Dios. ¿Cómo se obtiene? Es la tercera pregunta que él hace. ¿Cómo se obtiene la vida eterna que Jesús nos da? Respuesta, conociendo a Dios. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Hace una cuarta pregunta. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar en la vida? Respuesta, que conozcamos a Dios. Quinta pregunta. ¿Qué en nosotros le da más placer a Dios? Respuesta, que lo conozcamos y lo entendamos.
Jeremías 9:24. Esto es lo que me place, dice el Señor. En esto me conté. Y comienza diciendo, si alguien, bueno, esa es la traducción que hace Pablo de si alguno se tiene que gloriar, que se gloríe en el Señor. En Jeremías 9:24 dice, alábese en esto lo que se tiene que alabar, en conocerme y entenderme que yo soy el Señor. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, hay gente, porque es que es triste, pero hay gente que se levanta todos los días sin saber para qué están en este mundo. No entienden el propósito. ¿Ok? Y J.I. Packer entonces concluye diciendo que una vez que nos demos cuenta de que nuestro propósito principal por el cual estamos aquí en este mundo es conocer a Dios y dar a conocer a Dios, no necesariamente vivir bien, ¿okay? Entonces la mayoría de nuestros problemas se resolverían por sí solos. Y yo añado, porque sería como encajar un círculo pequeño en un círculo más grande, caben perfectamente. Pero la mayoría de nosotros tratamos de encajar un triángulo en un cuadrado y nunca cabe. Porque estamos buscando, ¿para qué Dios me creó? ¿Para qué Dios me trajo a esta vida? Y no sabemos qué era, para que lo conociéramos, para que lo conociéramos, para que lo conociéramos, para que lo conociéramos, para que lo conociéramos. Amén. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que no conoce su propósito y eso es triste. Y peor aún, no saben si hay un creador que los quiere rescatar. Hermanos, esto se lo digo con convicción. El mayor privilegio que se nos concede en esta vida es la oportunidad de tener una relación íntima con Dios. Ese es el objetivo de la verdadera comunión, conocer a Jesús. Porque conocer al Señor es, como lo mencionamos hace un momento, tener vida eterna. Por lo tanto, no hay nada en este mundo para usted y para mí que sea más importante que permanecer en Él. Usted lo ha conocido, la mayoría, soy testigo de que la mayoría de ustedes han pasado adelante, han levantado las manos al cielo, han llorado, han moqueado, han clamado y dicho, Señor, yo creo en ti, te recibo perdón a mi pecado. Segundo paso, permanece en Él. Permaneced en mí, dijo el Señor. Y eso es un imperativo, ¿ok? Y Juan nos dice que la gran prueba para saber si realmente conocemos a Dios es si obedecemos plenamente sus mandamientos. La obediencia es la verdadera prueba de una relación creciente con Dios. Entonces, para cerrar, les voy a repetir las preguntas de J.I. Packer. Ahora, yo confío en que ustedes conocen al Señor, ¿verdad? Por lo menos saben que se llama Jesús. Espero que más que eso. ¿Ok? Pero pregunta, ¿para qué fuimos creados? Para conocer a Dios. ¿Para qué fuimos creados? No fuimos creados para ser millonarios, ni famosos, ni sencillamente procrear hijos. Fuimos creados para conocer a Dios. ¿Cuál debería ser entonces nuestra primera meta en la vida? No los oigo. Conocer a Dios. Nuestra primera meta no es tener una casa grande, ni 2 carros, ni 2 hijos en la escuela. No. Nuestra primera meta es conocer a Dios. ¿Cómo obtenemos la vida eterna? Conociendo a Dios. No hay otra manera. Porque el que conoce a Dios es conocido por Dios. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar en esta vida? No es graduarnos, no es ser millonarios, no es tener una modelo por esposa. No es nada de eso. Lo mejor que nos puede pasar en la vida es que conozcamos a Dios. ¿Y qué es lo que a Dios más le place de nosotros? Que lo conozcamos y lo entendamos. Amén. Nos ponemos de pie. Y le damos gracias al Padre por darnos el privilegio de conocer a nuestro Señor. Usted sabe que es un gran privilegio, ¿verdad?, que usted tiene. Porque usted no es merecedor de la salvación que hoy tiene. No es merecedor de las bendiciones que le han sido dadas. No es merecedor absolutamente de nada. Usted antes era, al igual que yo, reo de condenación, reo de muerte eterna. Pero se nos dio un gran privilegio, que conociéramos el nombre del único que nos puede salvar de eso. Dice
Pedro en Hechos capítulo 4, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en la cual podamos ser salvos sino Jesucristo. Y en esta mañana, mientras estábamos adorando, el Señor Jesucristo abrió las puertas y nos exhortó a: pasen por la puerta, yo soy la puerta. Amén. Y este es el momento entonces, mis queridos hermanos, en donde usted tiene que tomar una decisión. Pero no una decisión que dure hasta las 2, 3, 4 de la tarde. Una decisión que es para vida. Y es que usted decida cada día conocer más y más a su Señor. Y digo a su Señor porque aunque usted no lo entienda así, Él es el dueño de su vida. Él pagó el precio por su pecado. No pagó el precio por la vida de unos cuantos. Él vino y pagó el precio por los pecados de todo el mundo. ¿Cuál es el problema allí? Que no todo el mundo reconoce a Jesús como su Señor. Así que ahí donde está, cierre sus ojos, levante sus manos al cielo e invoque el nombre del único que le puede salvar y ratifique su compromiso. Dígale: Señor Jesús, tú eres mi Dios, tú me compraste a precio de sangre y yo estoy aquí para obedecerte. Yo estoy aquí para hacer tu voluntad, yo estoy aquí para dar a conocer tu grande nombre. Y estoy aquí para conocerte. Más y más y más conocerte. Revélate a mí, Señor Jesús. Vamos, sus propias palabras, por favor. Usen sus propias palabras. Usted sabe la necesidad que tiene de Él. Padre, yo te doy gracias por esta congregación de hombres y mujeres que están aquí en esta mañana. Te doy gracias por la puerta grande y eficaz que está abierta delante de ellos. Te ruego, Señor, que el viento de tu Espíritu sople a sus espaldas, Señor Dios, impulsándolos a atravesar esa puerta de gracia que tú has abierto y que mantienes abierta, Señor, porque tu deseo es que todos atraviesen esa puerta de gracia, que se adentren a ese lugar en donde tú compartes tus secretos íntimos con todo aquel que te busca, porque tú eres un Dios galardonador. Y ruego, Señor Dios, que los ojos de su entendimiento sean abiertos para que entiendan estas verdades, Señor, y tengan el poder de cambiar, Señor, sus hábitos personales, y pongan su mirada entonces allá arriba donde estás tú sentado en los lugares celestiales. Y no dejen y que no permitan que el afán de esta vida, Señor, los distraiga de lo que verdaderamente enriquece, alimenta y da vida eterna, y esa es la comunión contigo. Señor Dios, que toda distracción que el enemigo ha levantado, Señor, para tenerlos ocupados, Señor, cese en el nombre de Cristo Jesús. Y que ellos mismos se labren, Señor Dios, esos momentos del día, como hacía Daniel el profeta en el Antiguo Testamento, que 3 veces al día se inclinaba ante ti y oraba. Señor, que nosotros aprendamos la exhortación que se nos da de orar sin cesar, de estar orando cada momento, Señor Dios, cada momento de nuestra vida, en medio de nuestras labores, Señor Dios, que siempre encontremos momentos para detenernos y decir: Señor Dios, gracias. Gracias por lo ocupado que estoy. Gracias por lo débil que estoy. Gracias por lo sano que estoy. Señor, por lo que sea, gracias. Porque en ti soy más que vencedor sobre todas estas circunstancias. Y estoy aquí para hacer tu voluntad. Habla, que tu siervo escuche, Señor Dios. Señor, que tu bendición llueva sobre ellos, Señor Dios. Como esa lluvia temprana, esa lluvia tardía, empapándolos, Señor Dios. Y que ellos puedan, Señor, echar mano a todas esas bendiciones y glorificar tu nombre en todo lo que hacen. Y esto lo oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo, Señor, dijo: y amén. Dios los bendiga. Gracias. Y caballeros, por favor, acuérdense de ayudarnos a recoger las sillas. Y